con respecto a la ira. Nacemos como seres humanos y tenemos las cualidades necesarias para seguir un camino espiritual. Lo sabemos. Nos hemos encontrado con maestros y nos hemos comprometido en el camino. Teniendo esto, somos muy afortunados. Sin embargo, debemos saber que esta existencia humana no es eterna. Todos los fenómenos son transitorios. De instante en instante, todo lo que se manifiesta está marcado por la impermanencia. Antes de que la impermanencia golpee nuestra existencia, antes de nuestra muerte, es esencial practicar el Dharma. Nuestra vida presente fue preparada y condicionada por vidas pasadas. Está claro que aquellos que nacieron ahora en Occidente fueron generosos y lograron muchos actos positivos en sus vidas pasadas. De esta manera han acumulado un fuerte potencial positivo cuya actualización actual es una abundancia de bienes materiales, tierras ricas, alimentos más que suficientes, casas confortables, etc. Sin embargo, la mente de los occidentales conoce el sufrimiento y la dificultad. Solo la práctica espiritual puede mantenernos a salvo de este sufrimiento. La ciencia moderna ha producido inventos maravillosos, todo tipo de máquinas y aparatos, pero ninguno de ellos tiene el poder de disipar el profundo sufrimiento experimentado por la mente. El camino mostrado por el Buda es el mejor medio para eliminar el sufrimiento. Es por eso que él lo enseñó. La fuerza de tu potencialidad positiva ahora te lleva a estar interesado en el Dharma. Es importante que la comprensión teórica que tengas del Dharma sea seguida por la práctica regular. La ira. Las pasiones que habitan en nuestra mente son la causa principal de nuestra aflicción mental. Entre ellas, la ira y la agresividad son en particular causas de sufrimiento tanto para nosotros como para otros. Cuando surgen con fuerza en nosotros, nuestra mente no solo se turba, sino que ya no podemos comer ni dormir. Las consecuencias para los demás son obvias. Palabras desagradables, insultos, incluso violencia física y asesinato. Una persona agresiva nutre constantemente la ira dentro de sí misma, creando una situación interna que es dolorosa y angustiante. Las relaciones con su entorno, familia y amigos solo pueden ser difíciles. La atmósfera que mantiene la ira es una fuente permanente de tensión. Una persona enojada no es amada. Todos se esfuerzan por evitarlo. Esta falta de afecto y estima trae frustración a la persona. Una persona enojada u odiosa puede ofrecer todo tipo de regalos a las personas que lo rodean, pero nadie estará satisfecho con ellos. Uno tendrá el menor contacto posible con este tipo de persona. Claramente, en el nivel de las relaciones internacionales, la agresividad es la principal causa de guerras, conflictos y discusiones. En el nivel familiar, la ira es seguida por un desacuerdo, por no llevarse bien con los demás y por las discusiones. El sufrimiento producido por la ira no se limita a la vida presente. Este sufrimiento
crea un potencial kármico que madurará en vidas futuras, y su fuerza es suficiente para engendrar un tipo de existencia infernal o al menos mucho sufrimiento. La mente del despertar. Comparamos la ira con un infierno. El agua que apaga este infierno es la mente del despertar. La mente del despertar es el remedio por el cual la ira se disipa naturalmente. Cuando está presente en nuestro corazón, esta mente del despertar nos hace felices, relajados y abiertos. La felicidad de nuestra mente abre nuestro corazón a palabras amorosas y reconfortantes, y nuestra actividad beneficia hacia los demás. Cuando la mente está en paz, el habla y el cuerpo también están en paz y somos un bálsamo para todos. Establecidos en paz por la mente del despertar, no solo beneficiamos a nuestra familia, amigos y entorno inmediato, sino también al país en el que vivimos. Si todos los seres humanos estuvieran habitados por la mente del despertar, es obvio que todo el mundo conocería la felicidad interna y material. Los beneficios de este comportamiento amoroso también superan el marco de esta vida. Kármicamente, este comportamiento lleva a obtener una excelente existencia como humano o deva en el futuro. Es cierto que de una manera natural la ira está firmemente anclada en nosotros. Por lo tanto, podemos dudar de que la mente del despertar pueda superarla. No debemos olvidar que la mente, sea cual sea el giro que deseemos darle, es muy flexible. En la medida en que nos entrenamos, creamos un hábito y la mente acepta el doblez que le damos. Un campo de estudio puede parecernos muy complejo e incluso más allá de nuestras capacidades. Sin embargo, el esfuerzo regular progresivamente nos asegurará una comprensión de lo que parecía imposible de entender. De la misma manera, podemos eliminar la ira y la agresividad de nuestra mente y reemplazarlas con la mente del despertar. Al principio, esta tarea es difícil, pero poco a poco se lleva a buen término. Internamente, la agresividad es similar a un adulto en la plena madurez de su edad, mientras que la mente del despertar es solo un niño de 2 o 3 años. Si nos ocupamos de alimentar a este niño, pronto este niño también será un adulto. Al mismo tiempo, la agresividad adulta envejecerá, perdiendo fuerza y poder. Si practicamos el derrocamiento de estas fuerzas es posible. La mente del despertar, débil al principio, aumentará a medida que disminuya la agresividad. Entendiendo a los demás. ¿Cómo podemos desarrollar la mente del despertar? Todos los seres como nosotros aspiran a ser felices y temen el sufrimiento. Cuando entendemos profundamente esto, vemos la fuente de alegría y felicidad para nosotros. También es así para otros. Podemos decidir en este momento dar a los demás esta felicidad a través de nuestro trabajo físico, habla o mente. Incluso si no somos capaces de ayudar efectivamente a otros en el presente, todavía tenemos la posibilidad de dar una orientación correcta a nuestra mente. Esto se hace cultivando la aspiración de encontrarnos en una situación que nos permita hacerlo. De manera similar, vemos el efecto de una palabra hiriente dirigida a nosotros.
o una acción a través de la cual uno trata de dañarnos. La sensibilidad de todos los seres es la misma. Así como sufrimos, los otros también lo hacen. Por lo tanto, podemos comprender la necesidad de dejar de lado la parte de nuestra actividad, habla y mente que puede engendrar sufrimiento dentro de los demás. Si es imposible para nosotros abandonar de inmediato algunos aspectos de nuestra conducta, al menos podemos aspirar a que desaparezcan en algún momento en el futuro. Mantener una actitud orientada a beneficiar a otros dentro de nuestro corazón es lo que llamamos la mente del despertar. Respondiendo a la agresividad. Podríamos actuar de manera beneficiosa, pero puede ocurrir que una persona nos dé la espalda o desarrolle una actitud negativa hacia nosotros. Para nosotros, la respuesta correcta será sentir compasión por esta persona. Pensamos, esta persona no conoce la mente del despertar. Llevada por la ira, esta persona me habla con ira, aspira a hacerme daño y no tiene control sobre sí misma. Una madre puede tener un hijo que se vuelve agresivo debido a una enfermedad mental. Esta madre no condena a su hijo, sabe que el comportamiento del hijo es causado por la enfermedad. Al enfrentar la agresividad, ella responde con amor. De manera similar, la persona que devuelve el bien con acciones dañinas es el esclavo de las tendencias de su mente. La compasión es la única forma correcta de lidiar con esta situación. La mente del despertar ama y quiere ayudar a todos y cada uno de los seres. Considera a todos y cada uno como un amigo sin excepción. Trasplantando amor. En la actualidad, los cirujanos expertos pueden quitar un órgano que ya no funciona y reemplazarlo por un órgano sano. Esto es útil para el cuerpo, pero la persona estará limitada de todos modos hasta los 80 o 100 años en el mejor de los casos. Después de eso, el órgano trasplantado no será de ninguna utilidad. Nuestra mente también tiene una enfermedad grave de agresividad e ira. Es necesario eliminarla para trasplantar en su lugar la mente del despertar. Es una cirugía urgente. Sin ella, la ira no solo causará gangrena en nuestra mente en esta vida, sino que seguirá afectando nuestra mente en vidas futuras. Eliminar la ira y trasplantar la mente del despertar crea, por el contrario, condiciones de felicidad genuina en esta vida y en las vidas por venir. Bajo estas circunstancias, el cirujano es el ser perfectamente despierto, el Buda, y las instrucciones sobre el desarrollo de la mente del despertar sirven como bisturí. La ira nos hace estúpidos. Bajo la influencia de la ira, uno ve a las parejas peleándose, desgarrándose unos a otros en pedazos. La ira incluso crea situaciones que conducen al suicidio. La mente pierde el control y, por el contrario, la mente del despertar engendra paz y comunica felicidad. Las 6 perfecciones. Para cultivar la mente del despertar, podemos apoyarnos en los votos del Bodhisattva. Son recibidos de un lama y cada vez que la ira se eleva en nosotros, la fuerza del compromiso nos ayuda a evitar rendirnos a su poder.
Los votos del Bodhisattva también implican el desarrollo completo de nuestra personalidad en la orientación de la mente hacia el despertar para el beneficio de los demás. Esto está codificado bajo la forma de las 6 perfecciones trascendentales, paramitas. La primera perfección es dar. En la mayoría de los casos se divide en 3 partes: entrega de bienes materiales, entrega de seguridad y entrega del camino espiritual. Dar, aunque sea solo una migaja de comida a un pequeño insecto, y hacerlo con un corazón amoroso, es la perfección de dar. Uno debe desarrollar el hábito de dar continuamente con esta mentalidad. La segunda perfección es la ética. De una manera general, la ética consiste en evitar todo lo que puede dañar a los demás a través de nuestro cuerpo, nuestro habla y nuestra mente. Particularmente, toma la forma de guardar los votos, ya sean de monje, monja o laicos. La tercera perfección, la paciencia, consiste en no reaccionar con más ira a las palabras dolorosas o agresividad dirigida contra nosotros. Por el contrario, respondemos con amor y compasión. A menudo pensamos que es imposible desarrollar la paciencia perfecta. Sin embargo, si conocemos nuestra naturaleza y nuestras cualidades y si nos entrenamos en ellas, es completamente posible hacerlo. Cuando alguien nos reprende o se dirige a nosotros con palabras desagradables, la ira surge naturalmente dentro de nosotros. Sin embargo, si examinamos la naturaleza de estas palabras, no podemos encontrar ninguna sustancia en ellas. Son fundamentalmente solo una serie de sonidos articulados, vacíos en esencia. Reflexionar de esta manera nos permite comprender la inutilidad de la ira, que no está dirigida contra algo real. Se basa únicamente en la falsa aprehensión de un fenómeno. Entonces, ¿por qué mantenerlo? Si, por otro lado, reaccionamos con ira contra una persona que busca dañarnos, comprendemos que esta persona no puede hacer nada más. Sus actos no son libres. Supongamos que alguien me arrojó una piedra o me golpeó con un palo. ¿De dónde viene el dolor que siento? Sin lugar a dudas, desde la piedra o el palo. ¿Debería enojarme con la piedra o el palo? Obviamente no, porque no tienen ninguna responsabilidad. Son instrumentos de la mano que los arrojó. ¿Me voy a enojar con la mano? Tampoco tiene ninguna libertad porque está ordenada por la mente de la persona. Debo entonces levantarme contra esta mente, pero en realidad esta mente no es libre, está bajo la influencia de la ira. La ira es la raíz de todo este proceso. La persona no es la dueña de la situación y no hay ninguna razón por la que deba enojarme con él o ella. Este tipo de razonamiento ayuda considerablemente a cultivar la paciencia. La cuarta perfección es la diligencia. Practicar el sendero espiritual y desarrollar la mente del despertar requiere que no tengamos miedo de fracasar en ninguna tarea, de estar a la altura de la situación. También demandan un entrenamiento regular y perseverante en meditación y la práctica de actos positivos. La continuidad y el dinamismo en el camino conforman la diligencia perfecta. La quinta perfección es la concentración. Nuestra mente generalmente está habitada por una multitud de pensamientos.
La mente en sí misma no es libre, es la prisionera de estos pensamientos. La meditación llamada calma mental progresivamente toma la fuerza de los pensamientos y los hace disminuir. Cuando la mente puede estabilizarse en el objeto de su elección, sin distracción por ningún pensamiento parásito, es la perfección de la concentración. Luego viene la sexta perfección, la perfección de la sabiduría. Ahora nos identificamos con lo que llamamos el yo y estamos convencidos de su existencia real. El yo es, sin embargo, una ilusión. Una persona dice mi cuerpo, mi brazo, mi pierna, pero no es posible descubrir la esencia del dueño, porque esa persona no tiene existencia propia. Reconocer que el yo existe solo como una convicción y no en esencia es la perfección de la sabiduría. El entrenamiento en las 6 perfecciones en su totalidad no ocurre en un solo día. Es más bien un progreso regular sin prisa y desaliento. Entrenando así, efectivamente, practicamos la conducta de un bodhisattva. Las 6 perfecciones son beneficiosas tanto para nosotros como para los demás. La generosidad, la ética y la paciencia están más orientadas hacia los demás, mientras que la diligencia, la concentración y la sabiduría se benefician principalmente a nosotros mismos. Los occidentales tienen un alto nivel de vida y poseen bienes materiales en abundancia. Sin embargo, a menudo dudan en qué camino tomar. De hecho, el mejor camino es el camino del Bodhisattva. Trae felicidad ahora y en última instancia. Los beneficios traídos por este camino se sienten en el presente, incluso si nuestra capacidad para ayudar a otros es muy limitada. Sin embargo, este camino, en última instancia, nos lleva al despertar y a la budeidad, que nos dan la posibilidad de beneficiar a los demás de manera ilimitada. Preguntas y respuestas. Pregunta: mi perro está enfermo por garrapatas. Cuando atrapo las garrapatas, las quemo. Si las dejo, mi perro está enfermo. Sin embargo, aprendí que uno no debería matar a los insectos. ¿Qué debería hacer? Respuesta: el hecho de que tu perro tenga parásitos como garrapatas es el resultado de la maduración del karma. Matar a las garrapatas es un acto dañino. No matarlas está permitiendo que el perro se enferme. Cada insecto corresponde a una vida. Cada vez que uno mata a un solo insecto, se comete el acto de suprimir la vida. Si sientes compasión por ellas, no las matarás. Sin embargo, si sientes compasión por el perro, decidirás aliviar su sufrimiento matando las garrapatas. Si lo haces, recita los nombres de los Budas, mantras y deseos sagrados. Esto las ayudará para sus vidas futuras. Depende de ti decidir por quién tener más compasión, por las garrapatas o por el perro, y actuar en consecuencia. Pregunta: intento no enojarme con las cosas o las personas, pero me enojo conmigo mismo. Cuando no logro realizar algo, me golpeo o golpeo la pared. Respuesta: es bueno abstenerse de enojarse con los demás, pero sería mejor que tampoco te enojases contigo mismo. La ira en otra persona o en usted mismo nunca es una buena cualidad. Cuando sientas que la ira se levanta contra ti mismo,
piensa que es un error y no caigas bajo su influencia. La ira siempre es un defecto. Cuando nos domina, nos permitimos decir cosas que son extremadamente desagradables y violentas. Una vez que la ira se calma, vemos claramente que estas palabras fueron desproporcionadas y estúpidas. Puede suceder que la ira nos lleve a la violencia física, por la cual nos condenamos más tarde. Es lo mismo hacia nosotros mismos. La ira, en cualquiera de los casos, no está justificada. Es bueno saber reconocer que hemos cometido algunos errores, pero es inútil estar irritados con nosotros mismos. Es mucho más útil analizar de manera lúcida los motivos de nuestro error y considerar cómo podemos evitar este error si vuelve a ocurrir la misma situación. Pregunta: si nos enojamos con nosotros mismos, ¿cuáles son los medios para pacificarnos? Respuesta: hay muchos medios que se pueden usar para disipar el enojo con uno mismo o con los demás. El primero es recordar los defectos de la ira y las cualidades de la serenidad. El segundo medio visualiza la deuda que tenemos hacia todos los seres. Sin excepción, todos los seres fueron nuestra madre o nuestro padre durante una de nuestras vidas pasadas. Cualquier persona con la que estoy enojado o a quien rechazo momentáneamente tenía para mí el amor y la bondad de un padre y una madre. En consecuencia, el odio y la ira solo pueden ser un error. Solo el amor es la respuesta correcta. Una tercera forma es referirse al sueño. En un sueño puedo enojarme con alguien por una razón u otra. Sin embargo, está claro, y lo sé cuando me despierto, que ni la ira ni la situación que la engendraron tenían existencia real. En el estado de vigilia es lo mismo. Sometiéndonos a la ilusión, tomamos de verdad lo que no es. Cuando vemos que la ira aumenta, podemos pensar que estamos cometiendo un error, que estamos equivocados. De hecho, la ira y la situación son de la misma naturaleza que el sueño, sin ninguna existencia real. Un cuarto medio examina la esencia de la ira en sí misma. En particular, cuando surge la ira que parece irreprimible y está lista para ahogarnos, debemos examinar lo que realmente es. Generalmente, sentimos que la ira existe de manera sustancial como algo que realmente estaría allí. Veamos de qué materia es. ¿De qué color es? ¿Es negra, roja o amarilla? ¿Qué forma tiene? ¿Es ovalada, redonda o cuadrada? ¿De qué tamaño es? ¿Dónde habita? ¿En la cabeza, en el corazón, en el pecho? Será imposible encontrar una sola cosa que podamos llamar ira. Sin embargo, en el estado de ilusión que nos domina, consideramos que la ira existe, aunque no es así. Estamos seguros de su realidad. Pregunta: ¿podemos considerar la ira como una enfermedad? Algunas personas están más enojadas que otras. Respuesta: podemos ver la ira como una enfermedad. Incluso es la enfermedad más grave que existe, más peligrosa que una enfermedad física. Una enfermedad física e incurable toca solo el cuerpo y durará como mucho 100 años. Cuando el cuerpo muere, la enfermedad física no entra en el cuerpo en la siguiente vida. La ira es una cuestión diferente, que nos sigue a nuestros próximos renacimientos. Es una experiencia dolorosa para aquellos que se dejan llevar por ella.
siempre y cuando no hayan descubierto su falta de realidad utilizando el tipo de análisis que acabamos de explicar. De hecho, la ira y el dolor físico tienen algo en común. Cuando los examinamos, descubrimos que no tienen existencia real. Todos aquí sienten algunas dificultades y sufrimientos internos, en menor o mayor grado, ¿no es verdad? Percibes este sufrimiento como algo realmente existente en sí mismo, presente en tu corazón como una cosa. La mayor parte de este sufrimiento viene del pasado o del futuro. Pensamos en eventos dolorosos o desafortunados pasados o imaginamos el futuro con preocupación y miedo. ¿Qué es este sufrimiento que viene del pasado? El pasado se fue, ya no existe. Sin embargo, buscamos eventos pasados a los que atribuimos una realidad falsa en el presente y al hacerlo sufrimos. Es un proceso completamente similar a experimentar en el presente una realidad de supuestos eventos del futuro que tampoco tienen existencia. Dejamos que un pasado que ya no existe y un futuro que aún no existe nos cause muchos tormentos. Si, por el contrario, nos establecemos en el presente, veremos que, en la mayoría de los casos, nuestro sufrimiento se vuelve borroso. En esencia, el sufrimiento realmente no existe. Saber cómo mantener una mente relajada y feliz, cultivar la mente del despertar al mismo tiempo, sin duda es lo mejor que se puede hacer. Pregunta: ¿qué podemos hacer cuando sufrimos físicamente debido a un accidente o enfermedad? Respuesta: el sufrimiento físico experimentado ahora es la actualización de un potencial kármico formado durante nuestras vidas pasadas. Para deshacernos de este karma negativo, debemos practicar con los medios espirituales apropiados y para librarnos del dolor, debemos tomar la medicina que nos han prescrito.